Buenas tardes. Reiniciamos las actividades de la academia. Se han visto afectadas por las circunstancias lamentablemente por todos conocidas, recuperando la conferencia que iba a ilustrar la apertura del curso académico 2020-2021 y que hubo que suspender por las razones que acabo de mencionar. Pero, en fin, se van adaptando las circunstancias a la realidad social y la realidad social a las circunstancias y hoy, pues, por fin vamos a poder escuchar la conferencia que entonces quedó suspendida en la apertura del curso, la conferencia a cargo del profesor don José María Espinar Vicente, profesor ya jubilado, catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, que nos va a hablar sobre la coherencia como una exigencia del derecho. Para hacer la presentación del conferenciante, cedo la palabra a la profesora Elisa Pérez Vera, también académica, que va a hacer uso de la palabra para la presentación. Señor presidente, académicas y académicos, señores y señoras, amigos, todos. A fuerza de asistir a conferencias con sus correspondientes presentaciones, he llegado a la conclusión de que la presentación constituye un subgénero literario que oscila entre dos extremos. El del presentador, que se limita a glosar el currículum del presentado, o aquel que se dedica a, perdonadme la expresión, a machacar la conferencia que todavía no se ha pronunciado, bien para sumarse a ella, bien con mayor frecuencia para criticarla, desmontándola antes de que el conferenciante la pronuncie. Por mi parte, con conciencia de que José María Espinar, ese catedrático de Derecho Internacional privado al que la jubilación nunca le privará de esa condición, es bien conocido en los ámbitos jurídicos, me circunscribiré, bueno, he dicho una palabra imposible, me limitaré a referirme a algunos rasgos de su historia científica que viene muy marcada por claves esenciales de su personalidad, de la personalidad del profesor Espinar. Al profesor Espinar yo le conocí en la segunda mitad de los años 60 del siglo pasado, hace ya, por tanto, unas cuantas primaveras. En aquellos tiempos, él era alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada y yo iniciaba en ella mis primeros pasos en la docencia del derecho internacional. En la senda de nuestro común maestro, don Juan Antonio Carrillo Salcedo, los dos terminamos emigrando a Madrid, concretamente a la Universidad Autónoma de Madrid, en donde ya volvimos a coincidir, pero en este caso como compañeros, en el Departamento de Derecho Internacional de esa universidad. Es en esos años donde se cimentó definitivamente una amistad que ha continuado consolidándose con el paso del tiempo. Pues bien, a lo largo de este tiempo y de frecuentes encuentros y desencuentros dialécticos, dos rasgos de la personalidad del profesor Espinar han llamado siempre mi atención: su rigor y su apasionamiento. Nunca le he visto defender posiciones que no estuvieran apoyadas sobre sólidos argumentos científicos, ni nunca le he visto asumirlas con tibieza. Para el profesor Espinar no existen temas menores. Todos merecen su total entrega y, al margen de la ortodoxia o heterodoxia de sus tesis, nunca le he visto cambiar su discurso por las posibles e incluso previsibles consecuencias adversas de su compromiso con el tema en cuestión. De ahí, de esa mirada apasionada y desinteresada, su compromiso con las causas más variadas, sin tener en cuenta su repercusión mediática
que él asume como propia. Por otra parte, como estas causas no se han limitado, no era posible que se limitaran ni que se refirieran solo al derecho internacional privado, creo que el apelativo que mejor lo define es el de un intelectual comprometido con su país y con el momento que le ha tocado vivir. Su historia académica e investigadora así lo acredita. No me voy a referir a ella con detenimiento, puesto que sería absolutamente imposible, no es este ni el momento ni el lugar. No obstante, sí que quiero destacar un aspecto que sí que me parece que es importante y que lo caracteriza, que es su interés ante los problemas generales del derecho internacional, del derecho en general, con su repercusión cuando procede en el derecho internacional. Pero el interés en realidad estriba, el interés del profesor Espinar se centra en la teoría general del derecho que cuando procede, cuando es oportuno, se traslada al derecho internacional privado, pero de alguna forma no es el derecho internacional privado el objeto directo de su atención, sino esa teoría general del derecho sobre el que se asienta cualquier disciplina jurídica. Y todo eso lo hace atento a la realidad, muy lejos de las puras elucubraciones teóricas que hacen que en el derecho internacional privado él incluya, por ejemplo, el estudio de la nacionalidad y de la condición jurídica de los extranjeros, con lo cual proporciona una visión humanística que atiende no solo a los datos objetivos del tráfico con elementos extranjeros, sino también al plano subjetivo, es decir, a los condicionantes de las personas que interactúan en las relaciones privadas e internacionales, en las relaciones por encima de las fronteras estatales. Esta obra, esta impronta humanista de la obra de José María Espinar, determina que su acercamiento a los más arduos y abstrusos problemas teóricos esté siempre mediatizado por una preocupación genuina por hallar la solución a los problemas de la gente, de las personas, de los ciudadanos en concreto, lo que le convierte en buena medida, creo que me lo he oído decir alguna vez, en un abogado que actúa pro bono desde la cátedra. Un segundo rasgo de la obra del profesor Espinar es el modo en que percibió la incidencia de la Constitución de 1978 en nuestro ordenamiento jurídico. En sus mismas palabras, la Constitución determina unos principios estructurales que calan en todas las instituciones del sistema. Son estos principios los que, por tener una naturaleza nuclear y básica, hacen que toda persona que entre en contacto con el sistema jurídico español quede amparada por ello. Esto implica que las normas de derecho internacional privado tienen que positivarse y aplicarse siguiendo estos principios, de acuerdo con estos principios. Del mismo modo que hace que las soluciones de un sistema extranjero que fueran reclamadas para ser aplicadas por las normas de conflicto del foro, tampoco podrán resultar operativas si no encajan coherentemente en el esquema de derechos y libertades fundamentales que la Constitución española considera patrimonio de cualquier individuo. Se dibuja así un perfil del derecho internacional privado que hunde sus raíces en el deber de cooperar, pero en el que las normas imperativas han mutado, han cambiado su carácter. De tener un carácter restrictivo a tener un carácter positivo. Ya no sirven para oponerse a que entren las otras normas, sino para impedir que otras normas priven de los derechos que la Constitución garantiza a toda persona a los extranjeros que han entrado en contacto con la órbita del ordenamiento español. Llevado por esta preocupación eminentemente humanística, eminentemente volcada hacia las personas, el profesor Espinar ha dedicado una atención especial a la proyección de los valores constitucionales sobre la familia. Por una parte, el matrimonio. Por una parte, el matrimonio que ha dejado de ser una consecuencia derivada solo del... Por una parte, la familia, que ha dejado de ser una consecuencia solo derivada del matrimonio. Existen familias que no tienen su origen en la institución matrimonial
y al mismo tiempo una familia que en todo caso no es la familia en que la nacionalidad del varón, esposo y padre hace que exista una unidad jurídica en la órbita familiar, sino que se impone el respeto a la familia plurinacional cuando las circunstancias lo exigen, como consecuencia del principio de igualdad entre hombre y mujer constitucionalmente garantizado. Del mismo modo, en el mismo sentido, no hay ninguna contradicción. El profesor Espinar señala que asistimos a la implantación de una distinta concepción de la infancia. En el sistema anterior, la prole pertenecía a la familia y las interferencias del Estado debían ser mínimas. Los postulados, por el contrario, del Estado social enfatizan el hecho de que el niño de hoy es el ciudadano de mañana, por lo cual el Estado tiene perfecto derecho a intervenir para proteger su interés superior. ¿Qué es el interés superior del menor? Si existe un concepto jurídico indeterminado, identificable a primera vista, es justamente ese, que es el concepto del interés superior del menor. Que sin embargo, José María Espinar ha conseguido definir, señalando que existe un núcleo de certeza en la noción, que se concreta en anteponer la defensa de cualquier derecho subjetivo, activo o pasivo del menor, al que pudiera corresponder al mayor que lo tuviese a su cargo o que se relacionase con él. Es este interés superior del menor el que sirve como principio inspirador de la normativa, al mismo tiempo que como clave hermenéutica, como clave de interpretación en la materia. Y eso se refiere incluso a las relaciones paterno-filiales, que, como señala nuestro conferenciante, no se producen en una burbuja familiar ajena al juego de las normas, sino que, por el contrario, lo que ocurre en esa relación puede ser supervisado y el menor posee términos hábiles para solicitar directamente su protección frente a sus padres. Bueno, yo creo que lo he puesto hasta aquí, que constituye apenas una pequeña muestra de la gran labor investigadora y docente en ese orden de José María Espinar, bastaría. Pero, como he señalado, su obra, su labor, no se ha circunscrito al derecho internacional privado. Por el contrario, cabe afirmar que ningún ámbito de problemas le ha sido ajeno. En todo se involucró y a todo aportó una mirada fresca, un enfoque inesperado que nos mostraba que no siempre las ideas asentadas son las mejores y que en ocasiones no cuestionar las sendas previamente trazadas pueden traducirse en estériles rutinas. Así, lejos de los caminos trillados, se encuentran sus aportaciones en materia de nacionalidad y extranjería, a la que antes me refería, sin gustar, sin eludir posicionarse, por ejemplo, sobre la inmigración, un tema que sin duda nos resulta incómodo a los juristas europeos, al derecho procesal internacional, al derecho registral, al derecho económico, al derecho del comercio internacional, entre otros. Pues bien, con todo este bagaje, hoy el profesor Espinar nos va a hablar de la coherencia como una exigencia del derecho. La vinculación del tema con la teoría general del derecho es evidente. Como quiero disfrutar del elemento sorpresa, que es consustancial a toda conferencia de José María Espinar, no he leído previamente su discurso, pero el título ya resulta suficientemente significativo. Creo, en efecto, que con él nuestro conferenciante quiere poner el énfasis en la caracterización del derecho, con mayúscula, como ordenamiento jurídico. Y es que, al margen de que las leyes lo sean desde el momento en que cumplen con el requisito formal de su aprobación por las Cortes, una exigencia inmanente de toda norma jurídica es que sea coherente en sí misma y en relación con el resto de las normas con las que ha de imbricarse para ordenar la vida de una sociedad dada. Para concluir, estoy segura de que aquí debería callarme, pero sin embargo, no quiero hacerlo sin referirme a la clave de bóveda de la personalidad de nuestro conferenciante, al rasgo esencial de su personalidad.
que es el compromiso con sus propias ideas. Ello determina que en ocasiones sus posiciones dialécticas no pasen de ser, en mi opinión, perdona José María si te interpreté mal a lo largo de tantos años, sino manifestación, digo, de un diálogo consigo mismo en el que el interlocutor, cuando existe, cuando por ejemplo era yo, consciente o inconscientemente actúa de sparring. A veces es en esta singular batalla, en este singular combate donde surgen sus cambios de opinión, que en realidad no lo son, no son cambios. En realidad son pasos en la evolución de una personalidad que tiene la valentía de hacerse cada vez más compleja, sin veladuras pensadas en el qué dirán. Todo ello conforma la personalidad irrepetible de un profesor universitario que tiene muchos discípulos, pero que no ha querido crear una escuela. De igual modo que tienes muchos amigos que sin embargo nunca formaríamos parte del mismo chat. Personalmente me siento privilegiada por una relación que dura toda una vida. Por eso quiero concluir con unas palabras que tomo prestadas de Roberto Mesa Garrido, otro gran amigo común ya desaparecido, cuando decía que lo que José María Espinar espera de nosotros es el placer de una amistad correspondida y que afortunadamente va más allá de nosotros mismos y se extiende a los nuestros. Pues bien, entre los nuestros de José María, brilla con luz propia Maripaz Mesa Mole, su compañera, su amiga, su cómplice, la persona que mejor lo conoce y sin la que tengo para mí, nuestro conferenciante no sería el que es. De él, de nuestro conferenciante, de su discurso brillante, de su capacidad analítica, siempre cabe esperar un acicate intelectual que estoy segura no nos faltará tampoco esta tarde, en la que el tema a abordar, la coherencia del derecho, debería figurar como el lema en el frontispicio de la agenda política de gobernantes y legisladores. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, académica, profesora doña Elisa Pérez Vera. Tiene la palabra nuestro conferenciante, el profesor Espinar. Con tu media. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, excelentísimas y ilustrísimos señores, excelentísimas y ilustrísimas señoras, amigos todos. En primer lugar, deseo agradecer muy sinceramente la invitación con la que me ha distinguido la Academia y, en segundo lugar, quiero hacerles partícipes de la satisfacción que me produce hallarme en esta sede acompañado por buenos juristas y, entre ellos, por dos de los que marcaron mi trayectoria profesional, la doctora Elisa Pérez Vera y el doctor Miguel de Angulo Rodríguez. Tuve además a otros dos inolvidables maestros, Juan Antonio Carrillo Salcedo y Julio Diego González Campos. Con todos me he unido una entrañable relación. Los tres, que hoy los hallamos aquí, formamos el núcleo duro de lo que en los ámbitos universitarios se denomina la Escuela Granadina de Derecho Internacional Privado, la que nació en torno al magisterio del profesor Carrillo Salcedo. De Juan Antonio aún me siento muy cerca, gracias a la amistad que me une con Matilde Donaire, una mujer excepcional en todas las facetas de su vida. De Julio, del áspero Julio, me quedan los entrañables recuerdos de una gran amistad que me enriqueció mucho. Hace mucho tiempo asistí a la Universidad Autónoma de Madrid, cuando todavía era un joven profesor, a una conferencia del profesor Gómez Orbaneja titulada ¿De cómo habla el derecho? Empezó su intervención describiendo un cartel en el que podía leerse: queda prohibido el acceso de todo tipo de vehículos a este parque. En la puerta de entrada se hallaba la cabina de un guarda que tenía la función de hacer respetar ese mandato. Nos pedía que nos pusiésemos en su lugar y pensáramos si impediríamos que entrase un niño con su triciclo, una madre con el cochecito de su bebé, un empleado que iba a cortar el césped montado en el cortacésped o en el camión de bomberos que se disponía a apagar el incendio que se había producido en el interior del recinto. La pregunta que nos hacía era si considerábamos necesario que el autor del letrero hubiera transcrito todo el catálogo de excepciones a la prohibición o entendíamos que bastaba con atender fundamentalmente al espíritu y finalidad de la norma una vez debidamente contextualizado en el marco normativo referente al uso de parques. Un día recordé esta anécdota hablando con un buen amigo mío, al que Elisa lo conoce, y hombre de notable inteligencia,
que acababa de leer un libro donde se mantenía que para convocar un referéndum sobre la autodeterminación del País Vasco o el catalán no era necesario complicarse la vida y seguir el arduo proceso de modificación que la Constitución establece en el artículo 168. Bastaba, según el autor, con utilizar el cauce más simple del artículo 167 y derogar en su base el 168. Una vez desapareció el blindaje del 168, muerto el perro se acabó la rabia. Y entonces ya podíamos empezar a hacer un referéndum para ver si atacábamos al artículo que habla de la indisoluble unidad de la nación española, que está en la parte del título protegido por el 168, que una vez desaparecido, pues no tenía más problema. El del artículo 168 solo constituye una reforma parcial del texto fundamental, y como ese precepto no se incluye a sí mismo como una norma blindada, podría suprimirse fácilmente. En consecuencia, no había obstáculos jurídicos. Solo la voluntad política, echaba a mi partido la culpa, lo impedía. Me recordaba que el artículo 13.2 también estaba protegido por esa coraza y que, no obstante, se cambió para incluir el derecho al sufragio pasivo de los ciudadanos de la Unión Europea cuando se ratificó Maastricht. Le hablé del artículo 93 y del 95, la remití al dictamen del Consejo de Estado y a la declaración del Tribunal Constitucional y se la facilité. Una vez leídos, aceptó que tal vez esa fuera la solución razonable para ese caso en concreto, pero que ahora estábamos hablando del artículo 167 y 168 y que no le marease. La conclusión lógica de que no ha recibido una sólida formación jurídica era que no había problema. Al sábado siguiente, que le había puesto los deberes, se había leído sosegadamente los 10 títulos de la Constitución y no hizo sino reafirmar la posición que tenía. Nada se dice sobre la protección especial del artículo 168. Eran ideas mías. Intenté explicarle las razones que enervaban radicalmente tal posibilidad y educadamente, porque es muy educado, mi amigo y pariente abandonó el tema un tanto aburrido. Quedó completamente convencido que la posición que yo mantenía, como la de cualquier otro jurista, se apoyaba en meras opiniones personales. Cada uno de nosotros, con mayor o menor grado de brillantez, revestíamos con razonamientos tan astutos como inanes lo que no era sino una posición de partida preconcebida o políticamente condicionada. La Constitución no enervaba de forma literal la posibilidad de derogar el artículo del blindaje y con toda seguridad se encontraría con otro jurista que le daría razón. Y en eso estoy seguro que llevaba la razón. Mientras discutíamos sosegadamente sobre esta cuestión, yo me fui dando cuenta que el problema se hallaba en que hablábamos en un idioma diferente. Mientras él analizaba preceptos, yo buscaba la norma. Y como acertadamente sintetizan Díez Picazo y Antonio Bullón, la norma jurídica no se encuadra nunca dentro de una sola disposición, sino que es menester poner en conexión varios fragmentos o varios textos para construir o reconstruir la norma. Pero es que además de eso es necesario tomar en consideración muchos otros factores. El derecho no es una ciencia fácil y en contra de lo que muchos mantienen, yo sí creo que es una ciencia. Para determinar qué dice el derecho en relación con la cuestión concreta, no basta con encontrar una o varias proposiciones jurídicas que se refieran al caso. Volviendo al símil del lenguaje, las disposiciones que aparecen en las gacetas oficiales, redactadas en forma de artículos, no son instrucciones autónomas de carácter autosuficiente. Son palabras de un discurso que, sacadas de su contexto, pueden llegar a expresar hasta lo contrario de lo que realmente disponen. Además, no basta con concatenarlas de una manera más o menos ordenada. Es necesario conjugarlas a través de una gramática jurídica propia que las ordene y combine adecuadamente. Únicamente podremos hacernos entender en castellano si combinamos bien las palabras y conjugamos adecuadamente los verbos, los sujetos y los predicados en el lugar oportuno. Únicamente podremos expresar lo que dice el derecho si comprendemos bien su idioma. Y si no se habla el idioma del derecho, no se sabe lo que dice. Yo puedo memorizar, que de hecho lo hago, 500 palabras en alemán. Y puede que eso me sirva para pedir un café en Hannover, pero no para mantener una conversación fluida ni para leer a Vogel. Del mismo modo, puedo aprenderme de memoria los 160 artículos que dedica el Código Civil a los contratos y seguir sin poder aconsejar a nadie en esa materia. Llegamos así a la noción de un orden estructurado donde todos sus componentes deben encajar con facilidad formando un conjunto armónico. Los preceptos se agrupan sistemáticamente en torno a una serie de objetos homogéneos, el matrimonio, la familia o las sucesiones, por ejemplo,
y cada una de sus disposiciones se enlaza congruentemente entre sí a través del espíritu que se desprende de su conjunto y de la finalidad social que persigue su regulación. Estas unidades normativas conforman lo que denominamos instituciones, y las instituciones a su vez se vertebran en torno a unos valores fundamentales, principios estructurales, que son distintos a los generales, y se ajustan a unos cánones de aplicación, pautas de interpretación, incluida la jurisprudencia, sanción del fraude, exclusión del abuso del derecho o aplicación analógica, que muchas veces nos olvidamos de que eso existe. Así puede haber descrito en términos muy simples el sistema, desde lo que sería lo que yo llamo su perspectiva estática. Pero como expresa Savigny, que no habrá sorprendido a nadie que lo cite, en su interior están las instituciones en continua acción recíproca. Una institución necesita de la otra, una se apoya en otra, sucesiones y familia, por ejemplo, o se transforman en otra, matrimonio y parejas de hecho. De ese concurso nacen otras instituciones y se manifiestan unos principios e intenciones normativas que determinen la aplicación global del derecho. Se trata de una estructura orgánica que al contacto con la realidad cobra vida y suministra la norma pertinente a través de un proceso auténticamente autogenerativo. Solo partiendo de un asunto real se puede identificar una norma concreta. Para ser todo lo contundente que pretendo ser, le resumiré en una frase que aparece en casi todas mis obras. La norma jurídica con la que se regula cada caso concreto contiene las previsiones del sistema para ese caso específico y difícilmente servirá para regular ningún otro por afín que nos aparezca. La norma es para cada caso y no sirve, por muy parecido que nos parezca, el problema que nos presentamos. Pero supone identificarse de un modo concreto cuando se hace actuar el ordenamiento frente a la realidad. Solo ese proceso las hace cobrar vida. Mientras tanto, están allí aunque no se las vea. Esta configuración global del derecho origina dos de sus principales rasgos característicos, el de su coherencia y el de su plenitud. La relación entre las instituciones dentro de una estructura común exige evitar contradicciones entre ellas. Si falta una muesca en uno de los engranajes, afectará el movimiento del conjunto. Su concurso creativo es lo que proporciona los mecanismos necesarios para que cualquier supuesto, aunque no sea directamente contemplado, pueda ser resuelto. La función del jurista estriba en identificar cuál es la voluntad del sistema frente al asunto que se somete a su estudio. Y esa voluntad solo puede aprenderse a través de la correcta comprensión de la lógica interna que constituye el alma del sistema. Esta es en síntesis mi concepción del derecho. Nada original y nada nuevo. Es obvio que, como me decía Julio González Campos, oficio en la capilla savigniana, pero decorada a mi gusto. Sé que hay otras perspectivas de enfoque y estoy convencido que son tan válidas o incluso mejores que las mías. Pero esta es la que profeso. Eso sí, intento no ser sectario. Sé que está tan anticuada como yo mismo, pero me sirve para criticar cosas con las que la mayoría estaríamos de acuerdo en censurar. Llevamos mucho tiempo en el que se legisla mal, no se aplica bien y se hace cada vez más difícil entender el tenor de las disposiciones y captar su espíritu. No basta con estar al sentido literal de sus palabras, porque cada vez se descuida más su redacción. Así, el artículo 22.2 del Código Civil, el apartado F, dispone que bastará un año de residencia para poder solicitar la nacionalidad española a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, lo que me suscita el grave problema de tener que identificar cómo esos extraños seres pueden nacer de un abuelo o de una abuela. En la exposición de motivos de la Ley 15 del año 2005 se podría leer: basta con que uno de los esposos no desee la continuación del matrimonio para que pueda demandar el divorcio. Y se culmina la frase afirmando: y sin que el juez pueda rechazar la petición, salvo por motivos personales. ¿Podríamos entender que el magistrado o el notario podrían negarse a separar lo que Dios ha unido? ¿O es que está triste ese día? O si no, ¿qué le puede ocurrir a un juez para que pueda rechazar la solicitud? Basta con cambiar nacidos por descendientes y personal por procesal para que las cosas puedan entenderse. Ejemplos como estos podríamos multiplicarlos ad infinitum, pero son los de menor importancia y fáciles de enmendar, sin ni siquiera cambiar el texto y no como tuvimos que hacer en 1985,
cuando la ley orgánica del Poder Judicial confería competencia internacional a nuestros jueces siempre que el demandante estuviese domiciliado en España. Pero vayamos ahora a repasar algunas cosas que me parecen que tienen más entidad. En el ámbito de la regulación de la nacionalidad, al que mi maestra Elisa ha aludido que realmente me preocupo del tema, se ha acordado una norma que me parece moderadamente inconstitucional. Y que nadie parece advertirlo. El artículo 20, apartado 1 del Código Civil, dispone: tienen derecho a optar por la nacionalidad española, apartado B, aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España. Antes de la entrada en vigor de la Constitución, llamábamos originarios a los que tentasen nuestra nacionalidad desde primera vez, desde su nacimiento. A raíz de su promulgación, se convirtió en una nacionalidad con más empaque que la derivativa, pero que no tenía por qué coincidir con la primera ostentada. Se puede acceder a la residencia española de origen, como todos sabemos. La norma base establecía con él los privilegios distintivos y después aseguraba que fuera de eso, porque como bien dice Elisa Pervera, la Constitución no puede ser inconstitucional, fuera de eso no cabía discriminación entre los distintos españoles. Bien, eso está claro. Pero un día el legislador pensó que con eso de dos clases de nacionalidad, ¿a dónde íbamos? No era suficiente. Había que establecer una más. Si además de ser originario habías nacido en España, tus hijos tenían más derechos. De lo contrario, por muy originarios que fuesen tus padres, si te habían dado a luz fuera de la patria, pasabas al artículo 22 y tenías que solicitar un permiso de residencia previo. Pongo un ejemplo que los compañeros que están en la mesa saben. Pues, por ejemplo, mi compañero y añorado Alejandro Rodríguez Carrión no nació en España. Pues entonces tendría menos derechos que yo, que nací en Madrid, en la casa que todavía es de mi propiedad. Entonces, eso me parece que verdaderamente es una incoherencia dentro del sistema. ¿Por qué, siendo originario, si no has nacido en España, tienes menos derecho a transmitir tu nacionalidad que los que han nacido fuera? Pasemos al artículo 22 para obviar los disparates que se han producido al utilizar mal la válvula de escape de la Carta de la Naturaleza. Ya lo de la Carta de la Naturaleza está empezando a oler un poco raro. Es difícil que entre esta audiencia, y la miro, en los presentes, haya alguna persona más aficionada que yo a los toros. Pero no creo que el artículo 21 debiera servir para otorgar la nacionalidad española a Roca Rey por haber abierto dos puertas grandes. O sea, no me parece que realmente se esté utilizando bien el artículo 21. Pero volvamos al 22, que es peor. Porque en él se distinguen 4 tipos de extranjeros a los que se exigen condiciones distintas para valorar el arraigo que vayan alcanzando a lo largo de su asentamiento en nuestro país. Cosa que me parece muy racional. Evidentemente, el que está sujeto a la tutela de un español, el que haya sido hijo de padres originariamente españoles, los sudamericanos que hablan nuestro idioma, que comparten nuestras tradiciones, tienen mucho más fácil el arraigarse. Y por lo tanto está muy bien que eso lo haga en nacionalidad. Y me parece muy bien que se le pida que tenga una residencia legal, continuada, inmediatamente anterior a la petición, porque no queremos aquí gente que se nos cuele y que nos diga que vengo a pedir la nacionalidad. ¿Por qué? Pues porque ya que estaba aquí, pues aprovecho para hacerlo, porque como el Pisuerga si pasa por Valladolid, vengo a pedir la mano a su hija, pues yo voy a pedir la nacionalidad española. Eso me parece bien. Pero, ¿hay alguna coherencia entre la legislación de lo que pretende el artículo 22 y lo que hace la ley de extranjería? Imagínese usted un español residente fuera de España que contrajo nupcias con un ciudadano o ciudadana de otro país y aunque hubiese inscrito su matrimonio en el registro consular, nada más hacerlo, si quiere volver a España y no es diplomático, se encontrará con que su mujer o su marido no pueden solicitar la nacionalidad española por muchos años que lleven casados, hasta que no tenga una residencia legal y continuada de 1 año en España. Su disgusto se acrecentará cuando compruebe que la ley orgánica y el reglamento de extranjería no contemplan el estar casado con un español para obtener un permiso de residencia en España. Entonces se encontrará además con una incongruencia. Dice, si tienes un hijo español, sí puedes pedir por arraigo el permiso. Es decir, si te casas con una extranjera fuera de España, reprodúcete. Y si no, déjala donde está. Si ya no te has reproducido, ¿qué más te da? Debe ser esa la idea básica del legislador. Lo cual pues, me parece pues, verdaderamente un poco incoherente. Y eso es lo que digo. Si usted está legislando en nacionalidad,
siga coherente en extranjería. Y si usted entiende que realmente abriendo la mano en extranjería se le puede ir demasiado, no lo haga en nacionalidad. Porque entonces estamos generando unas expectativas absolutamente incompatibles. Tomemos un ejemplo basado, otro ejemplo de incoherencia. Este ejemplo de incoherencia me encanta porque además es un ejemplo que no se nota, porque las incoherencias muchas veces pasan en los sistemas jurídicos y en la aplicación del derecho sin que nadie le dé mayor importancia. Por ejemplo, el divorcio en nuestro país, que es un tema precioso. El artículo 107 del Código Civil no dice absolutamente nada, que es al que nos remite el artículo 9.2 del Código Civil, que tampoco dice nada, dice váyase el 107. Y el 107 dice, no, váyase ustedes a las normas europeas o españolas de derecho internacional privado. Hay dos artículos dedicados en el Código Civil a no decir absolutamente nada. ¿Y entonces qué nos encontramos con eso? Que nos vamos al reglamento de la Unión Europea 1259 de 2010. ¿Y qué pasa con este reglamento? Que nos complica la vida. ¿Por qué? Porque somos un país con una affectio comunitatis como no existe ninguno. Y entonces, si viene de la Unión Europea, todo es bueno. Pase lo que pase, mira, Suecia, que tiene un sistema divorcista como el nuestro, no entró en este reglamento que es de cooperación reforzada, que no es un reglamento, dijéramos, de obligado cumplimiento, como son otros reglamentos. Y aquí nos encontramos con lo siguiente. Nosotros tenemos un sistema divorcista que consiste en la pérdida de la affectio conyugalis. Punto. Si usted quiere divorciarse, se puede divorciar. Nadie le va a mantener dentro de esa relación que usted no quiere tener. Y es más, no queremos plazos, porque como dice la misma exposición de principios de la ley, nadie entiende por qué se le tiene que hacer aguantar un tiempo una situación que no entiende por qué hay que hacerse aguantar. Por lo tanto, para nosotros, el acto de lo que es la ruptura del vínculo es un acto de jurisdicción voluntaria. Yo voy a un juez y digo, quiero ejercer mi derecho a disolver el vínculo porque he perdido la affectio conyugal. Y el juez te dice, muy bien, tiene usted todo el derecho, pero el divorcio no le vuelve a usted a su estado de soltería, no se haga ilusiones. El divorcio le da a usted un estado civil nuevo. Y entonces ese estado civil nuevo, que va a empezar con el divorcio, al que tiene usted todo el derecho del mundo, y que no se lo voy a discutir, parte por un convenio regulador que tiene que estar homologado para que realmente la nueva relación que tenga usted con su familia anterior, fundamentalmente con sus hijos, y con la compensación de pensión que la pueda usted ocultar, se la dé. Y entonces, claro, cuando yo me presento y digo, mire usted, señor Angulo, señoría, que me voy a divorciar de Maripaz. Maripaz no te puede decir, oye, eso lo dice porque ha tomado 2 copas, pero él no quiere. Dice, mire, si lo ha dicho, yo eso lo tengo que aceptar. El problema es que tú puedes hablar del convenio regulador que ya te ha... Bien. El reglamento te dice que la ley aplicable es a las causas de divorcio. Pero que todo lo relativo al régimen económico, a las relaciones paternofiliares, a las medidas accesorias, se rigen por las leyes de derecho internacional privado de cada uno de los Estados miembros. ¿Para qué necesitamos un reglamento para decirnos la causa de divorcio si no la tenemos? Yo ponía un ejemplo aquí que como Maripaz me ha dicho que es pesado, pues no lo digo. Simplemente lo insinúo. Que es el que se casa con un peruano. Como tuve que dar una conferencia en Perú, pues entonces me conozco el Código Civil peruano y entonces hay una cuestión. Claro, si un español residente en Granada se casa con una peruana, tiene una crisis matrimonial peruana y dice, vamos a hacer 2 cosas, vamos a darnos un periodo de reflexión. Yo me voy a casa a Lima con mamá para pensar las cosas y firmamos el acuerdo de sumisión a una ley que lo permite el artículo 5 del reglamento. Y firmamos que nos sometemos a la ley peruana. ¿Por qué no? Es un convenio de ámbito de validez universal. No tienes por qué remitirte a una ley de la Unión Europea, por remitirte a cualquier derecho. Vale, vas a la Unión. Y entonces, a los 2 años, la tía te demanda por adulterio. Y tú dices, pero si yo no he cometido ningún adulterio. Lo puede decir. ¿Cómo se lo dice eso al juez? No tiene términos procesales la parte demandada para decirle al juez que quiere demostrar que no hay adulterio.
no está pensado nuestro sistema procesal para eso. Nuestro sistema procesal solamente está pensado para aceptar actos de jurisdicción voluntaria. Si el convenio regulador está aceptado por las dos partes y es homologable, o para discutir sobre el convenio regulador, no para discutir sobre las causas porque no tenemos. Y bueno, no importa. No importa. Pues usted diga, pues bien, si dicen esto y tal, pues será que el adulterio es la cosa que le ha hecho perder afección conyugales. Con lo cual, pues es lo mismo. Y ahora me paso a lo otro. Pero luego te pasas a los otros y resulta que te vas a la ley peruana porque los hijos están residiendo en Perú. Y en Perú te dicen que la custodia de los hijos corresponde al cónyuge inocente. Y entonces ya, por haber participado en ese reglamento, has complicado un tema que no tenías por qué haberlo complicado. Además, leyendo la exposición de motivos de esa ley, llegas a una cuestión. Como en la exposición de motivos todo se está yendo hacia la Constitución, diciendo que es un derecho fundamental, una libertad pública, se va al artículo 10, al libre desarrollo de la personalidad, y dice, es que cualquier ley que declarara causa de divorcio sería absolutamente reprobable por un orden público estructural. Cosa que hace muy poco se ha inventado. Yo me acuerdo cuando leía du moment qu'il faut se placer, pour la poesía pública internacional, hasta ahora ya no hay un orden público internacional como el que había siempre, ahora hay un orden público constitucional, que parece reforzado. Creo recordar que es la ley de jurisdicción voluntaria. Entonces, se chocaría con esto. Por lo tanto, es un elemento de incoherencia en nuestro sistema el haber hecho eso. Como es otro elemento de incoherencia en nuestro sistema el haber entrado en otra cooperación reforzada con otro reglamento que es el de las parejas de hecho. El de las parejas de hecho es todavía más grave la incoherencia legislativa que se supone. En España no tenemos una ley de parejas de hecho hecha por el Estado. Se abandonó esa cuestión y dijeron, bien, pues ahora mismo las comunidades autónomas se les da competencia para eso y hacen sus leyes de parejas de hecho. Se hicieron todas antes de que se aprobara el requisito de eliminar la heterosexualidad del matrimonio. Entonces, en leyes autonómicas, fundamentalmente, su finalidad era permitir que personas del mismo género pudiesen tener una vida en común paramatrimonial, dijéramos, con todas esas cuestiones. Los andaluces, que somos mejores que todos los demás, evidentemente, porque además lo hacemos todo más astutamente, no nos metemos en follones, hicimos una ley de parejas de hecho que no dio ni siquiera que hacer, aunque tenemos un artículo que astutamente lo de público lo habíamos quitado de medio, pero la ley de Comunidad de Madrid decía que el régimen de las parejas y su disolución podían constar en documento público. Cuestión que el Partido Popular aprovechó para poner un recurso de inconstitucionalidad. Recurso de inconstitucionalidad que ganó. Porque dijeron, oiga, mire usted, lo que pone aquí es una copia de lo que son el régimen económico matrimonial del Código Civil. Usted es madrileño y como madrileño, pues me parece muy bien que lo sea, pero no tiene competencias en derecho civil ni foral. Y por lo tanto, no puede legislar en esto y declarar esto inconstitucional. Y ahora resulta que tenemos un reglamento en el que un acuerdo entre una pareja de hecho formalizado en París ante notario, en España tiene fuerza. Pero un acuerdo formalizado ante notario por una pareja de hecho en España resulta que es inconstitucional. Una bonita muestra de coherencia en esas cuestiones. Y luego viene ya lo último, que es la crisis del coronavirus, que ha actuado, a mi juicio, como el rey leño que las ranas pidieron a Zeus. El primer impacto del tronco sobre las aguas provocó tanto ruido que todos se encerraron en sus casas y de vez en cuando salíamos a aplaudir. Luego, como la cosa siguió y se empezó a hacer habitual, se empezaron a cambiar las manifestaciones de solidaridad de balcón a balcón por las protestas en la calle. A nadie le parecía bien lo que hacían los otros.
Entonces todos los batracios empezaron a moverse en desorden, sin coherencia ni sincronización. Los más osados se subían al leño y rogaban a Zeus que les mandase un rey de verdad y discutían acaloradamente entre ellas sobre las virtudes que debían adornar al nuevo monarca. Unas añoraban los tiempos pasados y otras pretendían cambiarlo todo. Como sabemos, el dios Zeus les mandó una serpiente que se dedicó a devorar una a una a las ingenuas ranitas. Es cierto que hay que cambiar muchas cosas de la fábula para aproximarse a una caricatura de la realidad actual, pero con un poco de esfuerzo puede hacerse y empezar a temer la llegada de un reptil exterminador que no discriminará en su dieta entre las ranas buenas y las ratas malas. En el texto escrito entrecomillado lo de ranas y los adjetivos, porque no creo que en España haya ni ranas, ni haya buenos, ni haya malos. Creo que lo que están, la gente es nerviosa y muy excitada, no sabiendo cómo resolver la tensión entre salud y economía, entre necesidad de contacto y soledad, siendo ambas cosas bienes jurídicamente protegibles y con una población dividida entre los que anteponen una cosa a la otra. Pero ante una crisis de estas dimensiones se desbordan los parapetos de contención que limitaban los comportamientos públicos en épocas más normales. Y empiezan a surgir más incoherencias y disfunciones que estaban larvadas antes de la caída del tronco perturbar las aguas. Releí en mis notas un apunte marginal que decía: la política es el pensamiento y el derecho es el principal instrumento del que disponen nuestros representantes para ejecutar sus programas. La política es lo que cada grupo más o menos homogéneo piensa que debe hacerse para el beneficio de la sociedad. Cuando llega al gobierno y cuenta con una mayoría parlamentaria que se lo permita, puede traducir en preceptos las promesas que nos hicieron cuando pedían nuestro voto. La minoría electa tiene un campo de acción nada desdeñable para impulsar, matizar o bloquear esas iniciativas. Solo un gobierno que tenga la mayoría absoluta de los diputados podría legislar a su antojo y tendría legitimidad democrática para hacerlo. El marco constitucional ofrece pues un resultado satisfactorio para resolver la ecuación entre política y derecho. Sin embargo, en el momento actual, la percepción social de ese marco no se alinea con lo que acabo de escribir. Algunos de los protagonistas del cuento de Esopo se cuestionan si la Constitución de 1978 es la norma básica que nos dimos al renacer como sociedad democrática o es solo el consenso de la generación a la que pertenecemos. Y eso es muy grave. Se está debilitando el Estado de Derecho en la medida en que envejecemos lo que votamos el actual sistema de Estado de Derecho. Si esa duda cala en un sector de la población, la columna vertebral del sistema perdería toda su fuerza y se producía la enorme imponencia de dudar de la capacidad legitimadora de la norma que legitima a cualquier norma. En la historia del constitucionalismo comparado, las naciones introducen enmiendas a su Carta Magna. Cuando germina un nuevo derecho y quieren elevarlo a rango fundamental, lo incorporan. Por ejemplo, la no discriminación por tendencia sexual. O cuando la obsolescencia de alguna previsión aconseja su supresión, por ejemplo, la total abolición de la pena de muerte. También el tenor de sus normas va experimentando de forma espontánea una mutación interna, como dice la doctrina alemana, derivada de cómo se entienden en cada época los conceptos que en ellas se expresan. Eso es lógico. Las normas han de interpretarse de acuerdo con la realidad del tiempo en el que deben ser aplicadas y eso también va con las fundamentales. El concepto de Estado social no es el mismo en 1978 que en el 2021. Pero no es preciso cambiar la redacción para captar el concepto. Es cierto que a veces la evolución del sistema democrático requiere ciertos ajustes para conseguir el óptimo funcionamiento de las instituciones, pero ir más allá supondría la refundación del Estado cada vez que cambie una generación. Y eso no hay nación que lo soporte. Durante la transición, el sentido del humor nos permitió sonreír mientras nos enfrentábamos a momentos muy duros. Recuerdo que una vez la doctora Pérez Vera y yo leímos una pintada que decía: queremos autonomía para Ávila con puerto de mar y el fondo Donostiarra. Pues bien, nuestro ordenamiento ofrece cauces incluso para lograr ese desideratum, aunque sea sin puerto de mar y solo con un coro abulense. Pero porque ambas cosas son pretensiones metajurídicas, pero lo demás hasta sería posible. Mientras tanto, en el derecho internacional y el sentido común avalarían la instalación de cañones en sus murallas. Algún que otro corifeo aprovecha la coyuntura para mezclar su concepto de moral, entendida como lo que no concierne al orden jurídico,
sino al fuero interno, según el diccionario de la Real Academia, para arengar a su Orfeón sobre la maldad de las leyes. Existe legitimidad democrática para no sentirse concedido por una disposición legítimamente promulgada porque no se ajuste bien a nuestros propósitos, a nuestra ética, o que nos parezca que resulte negativa para el bien común. Desde luego que creo que no. Pero hay personas que lo afirman desde puestos relevantes y voces que lo corean. Y eso va produciendo una desafección del ciudadano que no repara en que, aunque no le gusten, esas normas son tan suyas y tan válidas y tan legítimas como a mí me obligan. Y que para mí es duro. Porque ustedes imagínense que desde la perspectiva de quien les habla, que es profundamente católico y profundamente socialista, hay cosas que no casan y que, sin embargo, aceptan la legitimidad del Parlamento como si fuera algo tal. ¿Por qué? Porque yo creo que dentro de mi perspectiva tengo términos democráticos hábiles para cambiar las cuestiones de la forma en la que tengo un sistema que me lo permite. Aunque soy muy consciente, como decía mi buen amigo el doctor García San Miguel, mira, José María, esas cosas llevan su trámite. Y efectivamente lo llevan, pero lo tienen. El otro frente abierto por la pandemia ya estaba abierto. Frente a cualquier juicio que pudiera despertar el interés del público, la prensa incoaba un sumario paralelo y adelantaba el contenido de lo que debía ser una sentencia justa. Cuando la opinión del juez coincidía con la del columnista, el magistrado era encumbrado al parnaso y podía disfrutar de las loas de los periodistas. Cuando no, tras manifestar el inquebrantable acatamiento de las resoluciones judiciales, se insinuaban turbias corrientes que habían desviado los cauces de la instrucción o influencias extrajurídicas en la sentencia. El campo estaba abonado. No resulta extraño que el sector de la prensa le cubriese el saco y ceniza cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló una parte de la orden del Ministerio de Sanidad en la que se contenían medidas profilácticas para controlar la expansión del virus en aquella comunidad autónoma. Se preguntaban por qué los jueces habían ratificado el confinamiento de una serie de zonas sanitarias de la capital cuando lo hizo el gobierno madrileño y, sin embargo, ahora la rechazaba cuando la dictaba el gobierno de la nación. Para nosotros la respuesta es clara. Las medidas que ratificaron los jueces habían sido dictadas por la autoridad que poseía legitimidad para imponerlas y las que rechazaron las dictó quien carecía de competencia para hacerlo, al menos de la forma en la que lo utilizó para ello. Así de sencillo. Por eso el gobierno rectificó y utilizó la técnica normativa adecuada. Admito que se puede disentir del auto y de la política. Ahora tenemos el auto en el que realmente se estaba discutiendo algo que no era jurídico, que era periodístico. Aunque era jurídico, pero a la vez era periodístico. El problema es, la presidenta de la Comunidad de Madrid disuelve la Asamblea y dos partidos políticos ponen una moción de censura. El problema está, tú no puedes disolver la Asamblea si tienes una moción de censura. ¿Qué es antes, la disolución o la moción de censura? Entonces, normalmente, pues para eso tenemos en la administración registros, ¿no? Entonces tú metes por el registro de salida y tendrás un sello que dice la disolución de la Asamblea se produjo a tal hora. Y tendrás otro sello y dice la entrada de la moción de censura tendrá otro sello. Bien, pues si el sello de la moción de censura es posterior al sello de salida de la disolución de la Asamblea, pues obviamente, si la Asamblea se disolvió cumpliendo los requisitos, o mejor dicho, no incurriendo en las prohibiciones que pone la ley para poder disolver la Asamblea, pues no hay absolutamente ningún problema en que se disuelva la Asamblea. ¿Qué pasa? Pues que cuando a mí me preguntó una hija mía que a mí qué me parecía, yo le dije, pues mira, hija mía, a mí lo que me parece es que es una cuestión de fechas. Tú mira los horarios. Si entra en el registro la disolución de la Asamblea antes que la moción de censura, lleva razón la disolución. Y entonces, pues mi hija, en vez de decirme, oye, mira, papá, no creo que jurídicamente seas firme, me dijo, papá, eres un facha. Y me dolió. Porque hay muchas veces que también pasa esa incoherencia. Al defender el derecho, tienes que necesariamente ir contra alguna de las cosas que el corazón te pide. Y el corazón y el derecho son cosas que no deben ir acompasadas fuera de cuando estás legislando. Pero cuando estás aplicando, no debes meter nunca el corazón. Y cuando estás legislando, sí. Y ahora lo que está pasando es lo contrario. Cuando legislas, no pones el corazón.
Lo único que pones es el marketing de lo que te va a convenir. Y cuando lo aplicas quieres poner el corazón para corregir la falta de corazón que se hizo en legislar. Admito que se puede sentir de todos los autos de la política del gobierno y de la oposición. Lo que me preocupa es el desgaste que se produce ese continuo recurso a los tribunales y la progresiva judicialización de la justicia. ¿Por qué ese continuo recurso a los tribunales? Ese enmarrado artículo 6, me parece recordar, de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Por qué tiene que decir, señoría, tenga la bondad de decirme si puedo hacer esto? Le ruego que me autorice el amparo de la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. Estamos ante el síntoma alarmante de una democracia enferma que se pone en manos del Poder Judicial como si fuera el médico de cabecera. He pensado darle una aspirina al niño. ¿Usted, doctor, me la autoriza? Le ha subido la fiebre. Oiga, media aspirina no mucho, pero me quedo más tranquilo si usted me dice que sí. Entiéndase bien. No digo que no se controle la potestad del Ejecutivo. Claro que sí, para eso está el judicial. Lo que digo es que no me gusta que el Poder Judicial ejerza de tutor del Ejecutivo. Y esto es una incoherencia del sistema democrático. La separación de poderes es clara. El judicial tiene que controlar lo que hace el Ejecutivo. Lo que no puede hacer es bendecir lo que hace el Ejecutivo cuando el Ejecutivo le dice, padre, dígame que es bueno. Y ese tipo de artículos me parece que son tremendamente peligrosos y que no reparamos en ello. Estamos mucho más en todo lo que día a día nos ocupa, en todo lo que tenemos que hacer y evidentemente eso es importante. Para mí todo este panorama ha creado un ambiente de inseguridad que ha hecho agudizar la percepción del sistema jurídico como un mecanismo puesto al servicio de una contienda política. Si tú haces algo yo te llevo a los tribunales que soy el partido de la oposición. Me es igual. Si estamos en Andalucía que gana el PP, pues es el que lo pone. Que estamos en el gobierno que es el que lo pone el PP. Es que no sé exactamente igual. Yo tengo ahí la judicatura para demostrarte lo malo que es. Y entonces el derecho pierde su coherencia y se va creando una desafección a las normas. El no saber si puedes reunirte a comer con tus hijos y tus nietos, porque resulta que tienes 6 nietos y tu vecina tiene 4 y ellos se pueden reunir a comer y tú no, o lo que es mucho más grave, si tienes que invertir un dineral en acoplar tu restaurante y luego te cambian la norma y no te sirve nada del dinero que has gastado, ¿cómo puedes realmente tener una fe en unas normas jurídicas que son duraderas y que te pueden asegurar una seguridad en lo que tú estás haciendo? Eso forma parte de la coherencia, porque si no, ¿para qué sirve el Estado? Y ahora mismo estamos haciendo otra cosa. Siempre me he acordado mucho de esa cosa que muchas veces se ha dicho, que la democracia es algo que no sabe que todo sea mucho más fluido, todo mucho más previsible y tal. Y me acuerdo de Elías Díaz que decía, mira, José María, si una democracia no es fuerte, no es democracia. Y aquí, claro, naturalmente, para que una democracia sea fuerte, el único vehículo que tiene para fortalecerse es el derecho. Lo que no puede tener es el ejército o la policía, pues esto no sería democracia. Pero el derecho sí es el baluarte de una democracia fuerte. Y hoy nos estamos encontrando con que el Estado ha tenido algo de incoherencia en estas cuestiones, hasta el punto de que la descentralización con la que queríamos potenciar la enorme riqueza del carácter plurinacional español ha derivado en una desfragmentación que está resultando muy difícil de coordinar. Unos abogan por una recentralización, otros persiguen una auténtica desconexión de las nacionalidades y regiones con respecto al gobierno central, y ya no es una cuestión de nacionalismos, ni siquiera de ideologías. El señor Torra, cuando fue presidente de la Generalitat, y la señora Ayuso, cuando lo es en Madrid, han entonado el mismo himno victimismo de los dos, y han utilizado los mismos mecanismos los dos, y mientras uno se hacía gala de su desafección constitucional, la otra se envuelve en la Constitución para asegurar su independencia respecto a un gobierno que no le gusta. Que no debe ser que no le guste el gobierno, sino que al parecer no le gusta ningún gobierno, porque tampoco está de acuerdo con el de Castilla y León, que es de los suyos. Y no quiere cerrar, o no quería cerrar, y tiene recurrido el cierre para el día de mi santo y el de Semana Santa. Estas son preguntas que me hago.
Y evidentemente no pretendo responder a ninguna de las preguntas que me ha formulado ni a buscar soluciones. Por la sencilla razón de que no tengo las soluciones y no sabría cómo contestar a mis preguntas. He querido aprovechar la ocasión que me brinda el hallarme ante un auditorio tan cualificado como este, simplemente para compartir mis dudas y mis miedos. Cuando uno se desahoga, queda más sosegado. Gracias por haberme dado la ocasión de hacerlo, porque lo único que he hecho es desahogarme. Solo me queda solicitarle un juicio benévolo y que tengan la caridad de perdonarme por haber vertido algunas afirmaciones más que discutibles a lo largo de este soliloquio, y muchísimas gracias por haberme permitido compartirlas con ustedes. Empecé agradeciendo al excelentísimo señor presidente de la Real Academia y quiero despedirme del señor López Candel como maravilla. Muchas gracias. Bueno, el profesor Espinal se ha desahogado. Nos ha dejado aquí un montón de incógnitas, por lo tanto, nos ha ahogado un poco a los demás, planteándonos innumerables cuestiones que para eso está la mente, para utilizarla, y cada uno consigo mismo deberá afrontar y resolver como crea conveniente. No hay nada que perdonar, sino mucho que agradecer por tanta sabiduría concentrada en esas magistrales palabras. Profesor, muchas gracias. Dios te bendiga.